Saludos, mi nombre es Héctor Lara y junto con Samuel Mardones les vamos a dar a conocer los aspectos más relevantes del Decreto Supremo número 40 de la Ley 16.744 que aprueba el Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales. Las características principales a que se refiere este decreto son los departamentos de prevención de riesgo, donde establece su normativa, qué empresas deben crearlos, como también cuáles son los deberes y obligaciones en el área de la prevención. Con respecto a las estadísticas, se menciona la naturaleza de los riesgos, la magnitud, tasa de frecuencia, etc. Con respecto a los reglamentos internos, la obligación de una empresa a mantener un reglamento interno y sus características, y quizá uno de los aspectos más importantes, la obligación de dar a conocer a los trabajadores los riesgos inherentes a la actividad laboral que van a desarrollar. Las mutualidades y las empresas de administración delegada estarán supeditadas al Servicio Nacional de Salud en cuanto a las actividades de prevención que desarrollan y al cumplimiento de las reglamentaciones. A las mutualidades se les pide realizar actividades permanentes y sistematizadas de prevención y llevar registro de los riesgos, por lo cual deberán contar con una organización estable para proporcionar tales funciones a las empresas adheridas. Además, el personal deberá poseer los conocimientos acordes relacionados con el área de seguridad y prevención de riesgos. Las empresas de administración delegada son aquellas que poseen 2.000 o más trabajadores. Y aparte de los requisitos exigidos a las mutualidades, se les pide una memoria explicativa acerca de su organización, de los recursos, personal, programas de trabajo y de los resultados en el área de la prevención. El artículo número 8 del decreto número 40 menciona los departamentos de prevención de riesgo, encargados de planificar, organizar, asesorar, ejecutar, supervisar y promover acciones para evitar los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Las empresas con más de 100 trabajadores deberán poseerlos, siempre a cargo de un experto. Las actividades mínimas, reconocimiento de accidentes profesionales y enfermedades profesionales, control de riesgos, educación y registro, la capacitación y adiestramiento de los trabajadores, como también asesoramiento a los comités paritarios y personales afines. El artículo 9 del decreto ley número 40 establece las distintas categorías de expertos en la prevención de riesgo. En la categoría A tenemos ingenieros en ejecución, con especialidad en seguridad e higiene, y también a los conductores civiles con un posttítulo en prevención de riesgo. Y la categoría B, los ingenieros en ejecución con mención en prevención de riesgo, y también a los técnicos en prevención de riesgo. En el artículo 10 del Decreto Supremo número 40 se provee la información necesaria para determinar qué tipo de experto va a estar a cargo del Departamento de Prevención de Riesgo. Básicamente en base a dos cosas: la cotización adicional genérica y el número de trabajadores. Como por ejemplo, una cotización genérica de 0 o 0,85 y una empresa de menos de 1.000 trabajadores, el departamento puede estar a cargo de cualquiera de las dos categorías de expertos. El artículo 11 del decreto número 40 hace referencia a la contratación parcial o completa del experto en prevención de riesgo. Viene dada una tabla en ella donde uno puede determinar que mientras más es el número de trabajadores con que cuenta la empresa
y más la cotización genérica que se paga, deberá tener un experto a tiempo completo. Bueno, aquí vamos a hablar de las estadísticas de accidentes. Como dice en el artículo 12 del decreto 40, dice que los departamentos de prevención de riesgo de todas las empresas están obligadas a llevar estadísticas de todos los accidentes y enfermedades profesionales y computar la tasa mensual de frecuencia y la semestral de gravedad en accidentes de trabajo. La tasa de frecuencia se refiere que es el número de lesionados por millón de horas trabajadas por todo el personal. Eso se refiere a que todas las personas lesionadas por cada millón de horas a todos los trabajadores que corresponden a la empresa. La tasa de gravedad es el número de días ausentes al trabajo de los lesionados por millones de horas. Aquí, como podemos ver en el artículo 13, dice que las empresas no están obligadas a tener un departamento de prevención de riesgos, pero estas deben llevar la información básica para el cómputo de frecuencia y gravedad, y esta información debe ser comunicada al Servicio Nacional de Salud. En el artículo 14 se trata de que toda empresa o entidad estará obligada a establecer un reglamento al día de seguridad e higiene en el trabajo. Esta empresa o entidad deberá entregar gratuitamente un ejemplar a cada trabajador. Se le debe entregar un ejemplar, un reglamento a cada trabajador con las normas que tiene cada empresa, y debe estar esto será obligatorio, ya que cada trabajador debe acatar las normas y reglamentos internos en casos de seguridad y prevención, en caso de accidente y cualquier enfermedad profesional que pueda obtener el trabajador. Aquí, como podemos ver, el artículo 15 y 16 señala que el reglamento o sus modificaciones posteriores no requerirán la aprobación previa del Servicio Nacional de Salud, pero este podrá revisar sus textos e introducir innovaciones cuando lo estime conveniente. Quiere decir que cualquier modificación no necesitará la aprobación del Servicio Nacional de Salud, pero en caso de alguna modificación que no se deba, introducirá innovaciones y nuevas reglas cuando lo estime conveniente. El reglamento deberá comprender como mínimo un preámbulo y 4 capítulos destinados respectivamente a disposiciones generales, obligaciones, prohibiciones y sanciones. Bueno, aquí vamos a hablar del artículo 17, el cual se trata de los exámenes médicos y psicotécnicos, y aquí se nombran los procedimientos para estos, en caso de preocupación o de algún accidente o enfermedad profesional que tenga el personal. Los procedimientos son los siguientes: los procedimientos de investigación de los accidentes, las facilidades de los comités paritarios para cumplir su prometido, la instrucción básica en prevención de riesgo a los trabajadores nuevos que llegan a la empresa, las especificaciones de elementos de protección para el personal en relación con tipos de faenas y con la empresa. Bueno, aquí hablamos del artículo 18, el cual trata de las obligaciones que debe comprender el personal en cuanto al cumplimiento del reglamento interno de cada empresa.
Se trata de el uso correcto y cuidado de los elementos de protección personal. El uso u operación de todo elemento, aparato o dispositivo que sea destinado a la protección contra los riesgos. El buen trato de los elementos de trabajo que son entregados al trabajador. La obligación de dar cuenta de todo síntoma en caso de enfermedad o accidente, que advierta al personal de que esté sufriendo. La comunicación de todos los desperfectos en cuanto al entorno de trabajo. Si hay algún desperfecto en el entorno de trabajo que pueda causar algún accidente o enfermedad, este debe ser comunicado al empleador o al prevencionista de riesgo en caso de que haya uno. Bueno, aquí hablamos sobre el artículo 19, el cual trata sobre las prohibiciones y actos que no se les permitirán al personal en la empresa. Este artículo va según cada empresa, por lo que dice en el artículo, según la faena y sus reglamentos, los cuales son: no se permitirá introducir bebidas alcohólicas o trabajar en estado de ebriedad en la empresa. No se debe retirar o dejar elementos o dispositivos de seguridad e higiene instaladas por la empresa. Destruir o deteriorar material visual o de otro tipo destinado a prevención de riesgos o la seguridad de la empresa. Intervenir en maquinarias o equipos sin autorización. Ingerir o fumar en ambientes de trabajo, ya que estos pueden provocar una intoxicación o una enfermedad profesional. Desentenderse de normas o instrucciones que tenga que ver cuanto a seguridad o higiene. En caso de cualquiera de estos hechos, pueden ser sancionados. Bueno, aquí estaríamos hablando del artículo 20, el cual se trata de que el reglamento contemplaría sanciones a los trabajadores que no respeten cualquiera de las partes sobre el artículo 19, en el cual se trataban los hechos y acciones que no se debían cometer en la empresa por parte del personal. Las sanciones consistirían en multas que serían proporcionales según la gravedad que tengan, pero estas no podrán exceder la cuarta parte del salario proporcional del trabajador. Estos fondos serían destinados para dar premios a los mismos obreros. Significa que serían destinados a los trabajadores de la misma empresa, los cuales serían premiados por algún tipo o hecho que amerite. El servicio de salud podrá multar al trabajador si es que llegara a ser inexcusable cuando ya se haya comprobado un accidente o una enfermedad profesional. Si no llega a tener excusa, podría ser multado por el Ministerio de Salud. Aquí, como podemos ver en los siguientes artículos, vamos a hablar sobre la obligación de informar los riesgos laborales que tiene el empleador al personal. Los empleadores tienen la obligación de informar a todos sus trabajadores acerca de riesgos laborales, medidas preventivas y métodos de trabajo correcto. El empleador, al llegar un trabajador nuevo, tiene la obligación de informar cualquier tipo de accidente que pueda causar su empresa. Especialmente deben informar acerca de los elementos y herramientas que ellos tengan, sustancias que se deben utilizar en los procesos de producción o trabajo. En caso de haber alguna sustancia peligrosa, se le debe informar al trabajador apenas llegue a la empresa. El artículo 22, como podemos ver, dice que los empleadores deben mantener equipos y dispositivos técnicamente necesarios para reducir los niveles de riesgos que pueden basarse en los sitios de trabajo.
también tienen que tener todo lo necesario para poder evitar los tipos de riesgos que pueden causar en una faena o empresa. Estos también deberían tener todos sus equipos, herramientas y todo en mantención para no llegar a causar algún accidente al trabajador o a cualquier personal que pueda causar un accidente grave o una enfermedad profesional. Bueno, aquí en el artículo 23 señala que los empleadores deben dar cumplimiento a las obligaciones que establece el artículo 21 que vimos anteriormente por medio de comité de higiene y de seguridad. Los empleadores deben dar cumplimiento a las obligaciones que señalaron los artículos anteriormente, porque también ellos pueden llegar a ser sancionados y denunciados en caso de fuera algo muy grave lo que sucedió en su empresa. El artículo 24 dice que las infracciones en que incurran los empleadores a las obligaciones que se les impone el presente título serán sancionados de acuerdo a lo que dicen los artículos 11 y 13. Bueno, muchas gracias por su atención. Este sería el fin de nuestra presentación. Espero que les haya gustado, haya sido de su agrado y les haya servido la información que incautamos junto a mi compañero. Muchas gracias.